seguimos con el conversatorio. En este caso me toca a mí. Yo soy Fernanda Estrello, soy artista escénica y yo tengo lupus, tengo hipotiroidismo y tengo espondiloartritis. Entonces, justo escuchando todos los testimonios, híjole, no sé si llorar, si reírme, si abrazarlos, si no sé, estoy toda llena de emociones. Entonces, no sé, espero que no sea la única. Y pues nada, continuemos. Ahora el conversatorio se trata de las promesas de la medicina genómica. Tenemos aquí a 3 mujeres espectaculares, voy a presentarlas. La primera es la doctora Alejandra Medina. Es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en The Hospital for Sick Children en Canadá, donde estudió las variantes genéticas implicadas en enfermedades complejas. Es investigadora del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Dirige el Registro Mexicano de Lupus, forma parte del proyecto Jaguar, que, bueno, será necesario que lo explique todo, Jaguar, que se enmarca en el Ancestry Networks for the Human Cell Atlas de la Chan Zuckerberg. ¿Está bien pronunciado? Ah, pues sí, ¿verdad? Iniciativa. Una disculpa. También tenemos aquí a la doctora Erika Aurora Martínez García, mucho gusto. Es química clínica por la Universidad Veracruzana, es maestra y doctora en Ciencias Biomédicas con orientación en Inmunología por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor perfil PRODEP. Ha publicado artículos internacionales en revistas indizadas y publicaciones nacionales de divulgación científica, algunos de ellos derivados de su línea de investigación individual, que es implicación de la inmunidad innata en enfermedades autoinmunes. Y por último tenemos a la maestra Donaji Domínguez, que ella es médica egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en medicina molecular por la misma institución, doctorante en psicología en el Centro de Investigación Transdisciplinaria de la UAM. Hace más de 10 años creó la Fundación Proayuda Lupus Morelos AC, colaboradora con el Registro Mexicano de Lupus y en sinergia con múltiples asociaciones a nivel nacional. Es subinvestigadora en proyectos de investigación clínica de autoinmunidad. Hace 18 años recibió su diagnóstico de lupus. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues creo que como la mayoría tenemos esta pregunta de ¿qué es la genómica? Y para esto me gustaría primero preguntarle a la doctora Erika justo qué significa la genómica, por favor. Creo que ahí, ¿no? Bueno, creo que la doctora es más experta que yo, pero voy a comentarlo. Bueno, ya decirlo como genómica, pues ya es un área que se dedica a estudiar el completo de los genes, ¿no? Cuando escuchamos una palabra que termina en -oma, significa que es algo muy, muy complejo y una relación de muchos factores asociados, en este caso, con la genética. Justamente platicaba con la doctora Fabiola de Santos, que esa es una de las preguntas de los pacientes, de si el genoma tiene mucho que ver, ¿no?, con este tipo de enfermedades, porque no es la única, ¿no?, que se puede asociar con genes. Ayer el taller, de hecho mismo, estuvimos platicando de que hay proyectos que han cambiado la historia de la humanidad, como es el proyecto del genoma humano, en donde nos dice cómo estamos codificados genéticamente, porque en realidad somos un código, ¿no?, un código que
no se había descifrado, pero que ya tiene aproximadamente, de que se anunció en el 2001, el primer borrador, porque no era el completo, ¿no?, de cómo estábamos constituidos genéticamente, y fue un proyecto que inclusive tuvo que llegar a un acuerdo gubernamental y por la parte privada, ¿no?, de decir que los dos habían ganado el enunciamiento, ¿no?, de cómo estábamos codificados genéticamente. Toda nuestra información, todo aquello que nos hace ser quienes somos como seres humanos o como seres vivos, está justamente codificada en esta información genética que nos hace funcionar, que nos hace sentir, que nos hace emocionarnos, que nos hace querer, que nos hace enfermarnos, ¿por qué no decirlo? Por eso estamos evidentemente aquí, pero a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero me gustaría decir que es susceptibilidad, no una sentencia de muerte. Creo que ya tuvimos anteriormente un conversatorio también con la doctora Alejandra y platicábamos de eso, ¿no?, que todavía no se ha dicho que es una herencia mendeliana, que sí más adelante tengo la oportunidad de aclararlo, en donde realmente no sucede en todos los individuos de una familia, pero sí tienes mayor susceptibilidad. En algunos artículos se habla que hasta 10 veces, ¿no?, más susceptibilidad que el resto de la población tiene si hay alguien de tu familia afectado, pero no es una sentencia a muerte. Y el genoma justamente lo que guarda esos secretos de susceptibilidad, ¿no?, y que expertos como la doctora Alejandra se dedican a generar estas bases de datos, ¿no?, que en México pues difícilmente podías encontrar esas bases. Lo que sí es que hay muchos investigadores que están haciendo ese tipo de trabajos, buscando los cambios en esa información genética que se asocien justamente con estas enfermedades, especialmente el lupus. El día de mañana va a estar el doctor José Francisco Muñoz Valle, que es uno de los exponentes más importantes en la búsqueda de genes asociados con susceptibilidad en enfermedades autoinmunes, no nada más lupus, sino artritis reumatoide, por ejemplo, Sjögren, que es otra de las líneas de investigación que tienen, y va a ser interesante de verdad escuchar, ¿no?, a este tipo de investigadores que tienen muchísimos años generando información, ¿no?, al respecto. Y espero, doctora Alejandra, haber respondido muy bien la pregunta. Sí, por supuesto, muy, muy bien, gracias. ¿Hay algo que le gustaría agregar? No, creo que es justo tal vez ahora los grandes retos es justo el entender esta complejidad, que es bellísima, ¿no? El genoma no existe solo, sino que existe en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros estilos de vida, y esa interacción es al final donde afecta la susceptibilidad, ¿no? Entonces, yo sé que a veces hay mucho miedo cuando dices, bueno, es que yo tengo lupus y tengo un niño con lupus, o lo puedo heredar, o si mi mamá o mi familia tiene, eso es un riesgo para mí. Y al final, pues te das cuenta que como es la convivencia de tu genoma en tu cuerpo con tu entorno, las decisiones que sí puedes modificar es justo pues tomar decisiones más saludables. O sea, ya lo decía también Beca sobre la alimentación. Todos estos cuidados sí son cuando tienes lupus o cuando percibes que tienes un riesgo, pero también debería ser siempre, porque los mismos cuidados tenemos para no tener melanoma, ¿no? El protector solar es básico, el comer bien debería ser básico, el no fumar debería ser básico. O sea, al final suenan como modificadores muy importantes de la vida y lo son, pero porque por alguna razón no hemos decidido que así deberíamos vivir. Sería más sano para todos. Sí, incluso siento que con o sin diagnóstico uno debe alimentarse bien, ejercitarse, no sé, hacer, o sea, siempre pasa, ¿no?, que apenas te dicen que tienes una enfermedad o que tienes un diagnóstico o que tienes, etcétera, no sé, algo, ya es cuando dices, ay, ahora sí tengo que hacer algo con mi vida. Siempre tiene que ser como una noticia fatal para poder cambiar y mejorar cualquier aspecto, ¿no? Justo retomando esa parte, me gustaría preguntarle, doctora Donají, ¿por qué las historias genéticas de las poblaciones mexicanas son prioritarias para entender el peso de algunas enfermedades específicas, como en este caso es el lupus? Bueno, pues es importante decir que justo la mayoría de la investigación se hace en poblaciones que no son las nuestras, que no tienen las características filogenéticas, que no tienen las características morfológicas pues, parecidas a las nuestras. La ciencia se hace desgraciadamente allá,
¿no? En poblaciones caucásicas. Y bueno, una de las cosas por las cuales yo conozco a Ale y nos unimos para hacer esta sinergia fue acercar todo lo que hacemos como grupos de ayuda. Al final yo estoy representando a más de 170 personas con lupus que participamos activamente de forma física en un grupo. Y bueno, Ale y yo nos contactamos por Twitter de una forma totalmente, digamos, casual. Y bueno, al final el proyecto del Registro Mexicano de Lupus es súper valioso porque justo hace esta sinergia de la población, de lo que hacemos las asociaciones con las investigadoras. Y en ese sentido es fundamental que los estudios de investigación se hagan en poblaciones con nuestras características genéticas, porque en realidad cuando se concluyen cosas, veíamos ayer en la plática de GLADEL, algo que es súper importante y que se hace en el caso de GLADEL es que nos dan datos de nuestras poblaciones y curiosamente vamos a hablar ahorita de ancestría, pues el riesgo y las características y el riesgo de padecer la enfermedad e incluso de determinar pronóstico de la enfermedad asociada a complicaciones, por ejemplo, asociadas a nefritis lúpica, dista totalmente de las publicaciones que se hacen en otros países. ¿Por qué es importante? Porque pues nos permite saber exactamente qué pasaría o qué está pasando, predecir y obviamente en ese sentido hacer una medicina mucho más personalizada, plantear pronósticos reales en función de investigaciones que se hagan en nuestras poblaciones. Y eso como personas que vivimos con una enfermedad de alguna forma nos da pues mucha tranquilidad y también nos da la forma de incidir de forma oportuna. Algo que es fundamental y que hemos visto a lo largo de todo el Congreso es que el pronóstico de la enfermedad tiene que ver muchísimo con el diagnóstico oportuno. Y el diagnóstico oportuno es también resultado pues, de un tema de privilegios al final, ¿no? De privilegios para poder tener acceso a estudios de laboratorio. Obviamente hablar de estudios genéticos es pensar pues, en algo que para ciertas poblaciones es incosteable. Las asociaciones, eso es lo que pretendemos hacer, tratar de pues, digamos, unificar esos privilegios y que esta información también se traduzca, porque desde el punto de vista, digamos, de población general, también es fundamental digamos que transmitir lo que hace la ciencia, lo que hacen ellas, ¿no? Ayer escuchaba a la doctora Erika y tiene una capacidad para hacer esta traducción científica a la población en general y eso es un talento que es difícil encontrar y que como personas que vivimos con lupus, en mi caso que soy, digamos que estoy navegando entre todo, aparte de ser staff, pues soy paciente con lupus y soy médica y hago investigación de lupus, tratar de traducir estas palabras y estos mundos entre las personas y particularmente entre las personas que vivimos es fundamental y eso al final nos da digamos que hace un cambio radical en el pronóstico, en el diagnóstico oportuno y en la calidad de vida de las personas que vivimos con una enfermedad de este tipo. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría mucho también preguntarles a cada una, ¿hay algo que quisiera agregar? ¿No? Perfecto. ¿Qué es lo que hacen ustedes en cuanto a la investigación genómica? ¿Cuáles son las aportaciones que ustedes hacen a través de todo lo que están estudiando, trabajando, dirigiendo, etcétera? Bueno, pues como comentaba Don Eji, pues una de las partes de investigación que estamos haciendo es el Registro Mexicano de Pacientes y dentro de este registro pues hay varias vertientes. Una es sociodemográfica, que no es tan genómica, porque pues al final eso es, digamos, investigación indispensable en el país, que ya hacía falta contar a la gente y eso hacía tanta falta que desde el 2018 ya lo estaban pidiendo las comunidades de pacientes, ya había pliegos petitorios donde se mencionaba hagan un registro, cuenten qué medicamentos usamos, porque a veces no hay, eso quiere decir que ni siquiera saben que los necesitamos, ¿no? Entonces, ese esfuerzo creció muchísimo y es gracias a su apoyo y
Y ahora tenemos una rama en el laboratorio con el doctor Domingo Martínez, que justo se dedica a analizar datos solo del registro, solo de la demografía, y eso es muchísimo porque también tenemos unas partes de evaluación de calidad de vida, de salud mental, que son importantes, incluso de estilo de vida, las decisiones que se toman de alimentación, las decisiones de sueño. Eso también es muy importante. Todos esos análisis pues ya son en sí mismos muy relevantes para el estudio de lupus, pero además también para tener información de pues ir con los políticos, ¿no? Decirles, oye, mira, aquí son datos, no estamos soñándolo, necesitamos esta ayuda. Entonces, eso es muy enriquecedor, o sea, de verdad ver que la investigación que hacemos, esa es una forma de ver como una aplicación rápida para que mejore su vida, y eso es grandioso y esperamos seguir haciéndolo. Y eso es gracias a la colaboración, a que Donají, Sandy, Laura están en la mesa y nos retroalimentan rápido y es como de necesitamos esta información, apóyennos con esta plática. Todo eso para nosotros ha sido clave también para mantenernos pues siempre activos, ¿no? No parar porque sabemos el impacto que tenemos. Entonces, dentro de este registro tenemos también ya la parte de estudios genéticos y genómicos, que eso realmente es más mi fuerte desde siempre, esa es la investigación que he hecho. Ahorita estamos buscando secuenciar pacientes con lupus. Nuestra meta es llegar al mínimo de 1,200 pacientes. Este mínimo es por el poder estadístico. Necesitamos al menos 1,200 personas para poder realmente hacer exploraciones de las variantes genéticas que hay en el genoma. Nuestro foco es ir más allá de la parte del genoma que codifica. Eso es solo el 2% se vuelve proteína, solo el 2% se vuelve el engranaje celular. Todo lo demás es lo que indica cuándo se hace el engranaje, cómo se va a mover el engranaje y a cómo vas a reaccionar al ambiente, porque pues tus células se tienen que adaptar, no es lo mismo que haga muchísimo calor que haga muchísimo frío, ¿no? Y eso es el impacto ambiental, ¿no? Cómo el ambiente va influyendo en cómo cambia esta expresión de tus genes. Eso es algo que nos interesa mucho porque la mayor parte de las variantes genéticas que se han asociado a cualquier enfermedad humana caen en estas regiones que no son tan claras qué hacen. Entonces nos estamos realmente enfocando en esa parte. En poblaciones latinas hay bien poquitos estudios, ya ni digamos de lupus, de la vida en general, es menos del 2% de los datos son latinoamericanos y eso es poniéndonos a todos en la misma bolsa, ¿no? Eso es algo que llaman hispanos en Estados Unidos. Ves así, tenemos 10 muestras hispanas y en hispanos caen todo el continente, ¿no? Y eso pues es obviar muchísima historia demográfica de las regiones. La conquista no fue igual aquí en México que en Argentina y nos ponen juntos y todos análisis, todos estos juntos. La alimentación no se parece, el clima tampoco se parece, la migración histórica humana es bien diferente y está bien, no somos marcianos, somos humanos y al final compartimos el 98% del DNA, ¿no? Sí, perdón, incluso hasta en la misma república somos totalmente diferentes. Yo soy de la Ciudad de México y aquí me siento un bichito raro y cuando voy, no sé, igual a Cuernavaca o así, es como de, ¡ay, eres chilanga! Híjole, no sabía que se me notaba tanto. Exacto, hay una riqueza demográfica fuerte, ya solo en nuestro país, ¿no? Y entonces, por eso vale la pena hacer estos estudios genéticos ya enfocándonos en México. Y pues estamos secuenciando estos genomas justo para empezar a ver toda esta interacción. Hay muchas teorías que dicen que parte de lo que ha visto Gladel de la prevalencia, pero sobre todo de esta sintomatología más agresiva, que dura más tiempo, que significa pues decrementos en calidad de vida, impactos económicos fuertísimos, sí son más fuertes en esta población. Entonces eso tiene que ver pues probablemente también con el ambiente, pero pues la genética ahí también tiene una vertiente. Hay algunas hipótesis que hablan de que tal vez tenga que ver con los genomas nativoamericanos, con nuestras mezclas. Al final hay mucha mezcla histórica por la colonización, por cómo hemos migrado, pero nunca nadie lo ha demostrado y justo queremos estos genomas para poder empezar estos estudios, para poder hacer estas búsquedas. 1,200 es lo mínimo, nos encantaría que fueran más. Cuando hablamos de dimensiones en estudios genómicos en el mundo, o sea, los grandes consorcios en Estados Unidos, en Europa, cuando juntan pacientes,
juntan 10,000 pacientes, juntan así, o sea, ya ves los análisis como de, usamos 15,000 pacientes y 100,000 controles, o sea, esa cantidad de genomas. No estamos a ese nivel, y el nivel no es porque las y los investigadores en el país no pudieran hacerlo, al final el problema es el dinero, ¿no? Es que es una inversión fuertísima que en este caso, a diferencia de pues, la parte sociodemográfica que rápido podemos darles resultados que les pueden ayudar, aquí nos vamos a tardar, sí, nos vamos a tardar, nos vamos a tardar en colectar los datos, en generar los datos, en analizar los datos y en que tengamos un resultado. Y ese resultado tal vez nos va a dar idea del conocimiento, de entender estos genomas, pero no va a resultar rápidamente en una nueva terapia. Eso requiere otro tipo de investigación posterior que es todavía más caro y que desafortunadamente realmente en México no se hace de formas muy limitadas. Eso se llama medicina translacional. Así ya plantear el tratamiento basado en la genética, eso es más costoso. Sí estamos colaborando con instancias internacionales que tienen ese objetivo con base en datos genéticos y sobre todo funcionales de cómo funcionan tus células en la sangre, cómo se están comportando, el empezar a teorizar con esta interacción entre la genética, el funcionamiento de tus genes y el ambiente, porque por eso son muy valiosos estos cuestionarios, el poder empezar a decir, bueno, esta variante genética está asociada a este gen y este gen en esta vía metabólica, tal vez esta medicina podría ser útil. Cuando se empiezan a hacer ese tipo de planteamientos muy informados de lo que sigue en el desarrollo de fármacos, el éxito es mucho más probable. Digo, lo vimos con el COVID. El COVID fue ver así ciencia en tiempo real, rapidísimo, pero el desarrollo de las vacunas, no sé si se acuerdan, pero eran como 50 vacunas diferentes en algún momento. ¿Cuántas usamos? Como 5. Y una ya también ya se fueron quedando, ¿no? La de AstraZeneca ya de nadie habla de esa. La verdad quedaron 2, Pfizer y Moderna. Así se desarrollan los medicamentos. Eso quiere decir que hace 100 sirven 2. Y hacer esas inversiones es muy caro, por eso luego los medicamentos están bien caros, pero cuando ingresas estos datos genéticos, genómicos, desde el diseño de qué vas a estudiar para el siguiente fármaco, aumenta la probabilidad de éxito. Es preocupante cuando todos estos estudios para planear el siguiente gran fármaco no tienen un solo dato, ya ni mexicano, latinoamericano. Y nos acabamos topando con pues estos que luego llega el medicamento nuevo y promete la remisión en 6 meses, ¿no? Y todo el mundo se emociona muchísimo. Y entonces se lo toman 3 años y no funciona igual que en otras poblaciones. Y entonces, eso sí, yo sí quiero que eso se acabe. Y entonces sí estamos haciendo mucho esfuerzo por colectar estos datos genéticos, por colectar estos datos de cómo funcionan las células. Eso pues es más complejo, requiere un laboratorio especializado. Y hemos logrado hacer este tipo de muestreos en Querétaro, que pues es donde tenemos más control, pero ya en Cuernavaca, gracias al apoyo de Donagy, también del Instituto Nacional de Salud Pública. Y justo ayer en la tarde fui aquí al TEC de Monterrey. Creo que podemos también ya empezar aquí en un futuro cercano, pero requiere una infraestructura de laboratorio un poco más particular. Para la parte de genomas, pues es con hisopado, entonces podemos hacerlo un poco más ágil en todo el país. Ese es nuestro objetivo. Y pues hemos avanzado gracias realmente al apoyo de ustedes. Sí, efectivamente, lo que acaba de comentar la doctora es complejo y en grupos de investigación, pues antes de dar mi comentario, yo formo parte de un grupo enorme de investigadores en el Instituto de Investigación en Reumatología y del Sistema Musculoesquelético, algo bastante largo en nombre. Y ya, bueno, comandados por la doctora Mónica Vázquez del Mercado, que ella pues ha sido maestra de tantos en México, de doctores en ciencias, de mismos reumatólogos, y la apreciación o el enfoque que ella tiene es justamente molecular. Ella es bióloga molecular, aparte de ser reumatóloga, tiene un postdoctorado en la Universidad de Stanford y bueno, tiene una trayectoria impecable y pues nace obviamente de la pertinencia de saber que no había un laboratorio en la Universidad de Guadalajara que se dedicara a estudiar enfermedades reumáticas, ¿no? Y lo logró en el 2006, de que se le diera un espacio específicamente para poder abordar estas enfermedades.
Y de ahí, bueno, ya surgieron otros laboratorios, pero fue a partir de ella que mi directora de tesis, que ella fue la que estuvo picando piedra para conseguir ese espacio en la Universidad de Guadalajara, y hoy por hoy pues ha sido semillero de muchos investigadores que se han quedado en Cooks, otros pues han representado a nuestro país en Estados Unidos o en Europa, y que nos gustaría que se quedaran todos, ¿verdad? Pero difícilmente hay espacio, desafortunadamente, para todos en las universidades. Pero nuestras investigaciones se centran también, además de la parte o el abordaje clínico, es hacer ensayos en animales, experimentales, y es difícil trabajar con animales porque aparte tienen un costo, porque tienen una genética en específico, y creo que va a ser el tema recurrente, ¿no? El apoyo económico para poder hacer estos estudios tan elegantes, ¿no? Que publican otras instituciones en otros países. Pero en México, como lo decía la doctora Alejandra, realmente sí hay mucho factor humano bien capacitado para poder hacer ese tipo de estudios. Sin embargo, soñamos en 1000, ¿no? Pero a veces tenemos que quedarnos en 100, ¿no? Así de una manera abismal, ¿no? La reducción de la información. Pero siempre hemos tenido como ese concepto de generar conocimiento, y coincido con la doctora, hay que llevarlo a algo traslacional y no nada más quedarse en la parte meramente de conocimiento, que sí es importante, pero la idea es sacar algo, ¿no? Y específicamente lo que nosotros queremos hacer es la relación que existe inclusive con algunos fármacos y la función de algunas proteínas relacionadas con el sistema inmunológico. Yo les decía ayer en el taller que además de estar hablando de genes, pues los genes al final de cuentas van a traducir o van a caer en una proteína, ¿no? Entonces también es analizar, además de los genes, pues la función de la proteína. Y en algunos, y seguramente aquí todos los que estamos sentados tenemos alteraciones en nuestra información genética que aparentemente nos hacen funcionales, ¿no? Pero es difícil mapearnos al 100% de todo lo que codificamos o cómo funcionamos genéticamente. Pero en cuanto a las enfermedades, específicamente lupus, pues hay una región muy importante que es el HLA, que sí se ha identificado recientemente el TLR7, que es un receptor de inmunidad innata, y que se ha visto, bueno, ciertos cambios que se asocian con la producción de citocinas inflamatorias, por ejemplo, interferones y la relación que hay con el HLA. Entonces, no es uno solo, son muchas regiones de información genética que no se cumplen tal vez, es decir, todos los pacientes con lupus van a tener esta alteración, y eso es lo que la hace ser multifactorial, ya quitándolo del medio ambiente y demás, sino hablando de la genética de cada uno de nosotros. Cada uno podrá tener ciertas alteraciones y no es como exclusivo de un gen en específico, ¿no? Lo decíamos ayer, ¿no? La doctora Mónica Vázquez del Mercado en algún momento definió lo que es el lupus y la definió como la peor traición del universo, ¿no? Porque precisamente tu cuerpo te está desconociendo. Y hablando de autoinmunidad es justamente hablar del sistema inmunológico, pero no tomarlo como el malvado. Ayer inicié justamente el taller con eso, porque también tiene sus bondades, ¿no? O sea, es decir, es importante mencionar que si no tuviéramos esa orquesta de células, pues realmente no funcionaríamos. Sin embargo, pues la inmunorregulación falla, y eso es lo que nosotros estamos estudiando. Hay ensayos que estamos haciendo de cloroquina, que bueno, es uno de los derivados o análogos a la hidroxicloroquina, y que también tiene una historia muy interesante, pero queremos ver la relación que existe justamente con estos receptores de inmunidad innata, como puede ser TLR7, TLR9, si alguno de ustedes quisiera leer más acerca de eso. Y otra cosa también que se me olvidó comentarles el día de ayer en el taller, es que en México casi no publicamos en español, porque nos exigen que todo lo que publiquemos sea en inglés. Entonces eso hace que nuestros pacientes pues no se acerquen a ese tipo de publicaciones, ¿no? Y además porque el rigor con lo que nos exigen pues no es a un punto de divulgación y de difusión. Entonces también creo que eso es otro pendiente que tenemos, el publicar en nuestro idioma, y que eso pueda permitir a los pacientes tener un mayor acercamiento, ¿no? Que sea algo palpable, que sea algo tangible, que sea digerible, que hasta en familia lo puedan leer, y que bueno que existan iniciativas de revistas tan importantes que están iniciando y en un futuro esperemos que sean más, ¿no? Y que puedan dar información a un nivel de divulgación o de difusión,
pero con la seguridad de que es 100% confiable, porque también en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Pero creo que sí, falta mucho obviamente por hacer. De verdad que el inculcarle también a nuestros estudiantes de doctorado en la Universidad de Guadalajara la importancia de tener una ética científica, eso también es súper importante, pero créanme que aunque pensemos que podríamos resolver todo, realmente la vida de un investigador es bastante corta y podemos tener 2 o 3 temas, no podemos abarcar mucho porque además hace difícil el conseguir financiamiento por parte de CONACYT o de otras instituciones, y muchas veces en el caso de la Universidad de Guadalajara se centralizaba mucho en Ciudad de México. Ahora creo que ya ha cambiado un poco desde hace ya varios años, pero también eso es algo que también los investigadores tenemos que sufrir por tener el financiamiento, porque hablando de cuestiones genéticas, pues son costos muy, muy elevados. Ya no tanto el personal capacitado, sino las instalaciones, los reactivos que son muy, muy caros. Ayer me preguntaban que en dónde se podían hacer esos análisis genéticos, ¿no? En realidad yo creo que son muy pocos lugares en los que tú puedes accesar de manera privada en un laboratorio clínico convencional, ¿no? Porque realmente no existe eso al público. Muchas veces son como investigaciones, ¿no?, que se hacen, y si entras al protocolo, pues te pueden dar tu resultado. Además, sobre todo si quieres saber si tu familia puede tener susceptibilidad, y ese término hay que aclararlo muy bien, y quiero que quede claro en esa cuestión, susceptibilidad, pero no es una sentencia. Lo repito mucho porque eso es algo como que va mucho en las preguntas de los pacientes, ¿no? Y lo que hay que hacer, bien lo dijo la doctora, es quitar el ambiente, ¿no?, y que debería ser igual en todos independientemente de la susceptibilidad. Otra cosa importante, mencionaba hace rato la doctora lo de la ancestría. Justamente el hecho de tener o haber sido colonizados, ¿no?, por España, se comenta en un artículo de Nature, de la revista Nature, que dice que justamente el receptor TLR7 interferón viene de esa herencia, de esa recombinación de información genética, ¿no?, y que definitivamente no va a poder ser igual si lo comparamos con los asiáticos, ¿no?, que ellos se recombinan muy poco con otras poblaciones, pero en el caso de nosotros sí. Hace mucho tiempo el doctor Minoru Sato, amigo de la Universidad de Guadalajara, nos comentó que en México la alimentación también está asociada obviamente con un gran porcentaje de la aparición de estas enfermedades. Él nos comentaba que la existencia de aceites minerales en ciertos alimentos te puede predisponer a padecer enfermedades autoinmunes, y justamente nosotros utilizamos esos aceites minerales para inducir lupus en los animales de experimentación. Entonces, hay que tener de cerca también eso, tener esa información. Por ejemplo, él nos decía fresas, frijoles, alfalfa, por ejemplo, que se asocia obviamente con autoinmunidad, pero no tomarlo como que ya la comí y entonces me va a dar lupus, ¿no? Sino depende de muchos factores el que pueda estar asociado. Entonces, como hay investigadores a nivel mundial, no nada más en México, que también nos dicen el fenotipo del mexicano relacionado obviamente con autoinmunidad es ¿no? La inclinación en el ecuador, cómo los rayos solares caen en México también es una predisposición porque hay una alta frecuencia de enfermedades autoinmunes, ¿no? No quiere decir que en otras poblaciones donde tienen más días nublados, ¿no?, que soleados, sea la excepción, ¿no? Pero en realidad en México hay mucha autoinmunidad. Entonces, creo que son varios factores. Y para finalizar mi comentario, es tan importante esto de la ancestría que en algún momento hasta me asusté, porque estaba leyendo un artículo que decía los Martínez de no sé qué tienen más susceptibilidad a padecer lupus. Yo me apellido Martínez, ¿no? Y era muy pues chistoso en cierto momento, porque yo al momento dije, ¿cómo publican eso? Pero si lo pensamos, en realidad nuestro apellido está directamente relacionado con nuestra genética. Entonces, pues eso es lo que nos heredan, ¿no? O sea, nuestro apellido tiene que ver con la genética, y fue un título muy, muy acertado, y ya cuando lo analicé dije, sí es cierto. O sea, realmente esto lo traemos de herencia desde hace mucho tiempo, pero aclaro, susceptibilidad.
Entonces, y había sido un estudio que habían hecho en el norte de México, pero bastante interesante porque captó mi atención y de muchas otras personas que no tenían que ver con el área y que creo que a lo mejor así podemos permear la información, ¿no? Yo me asusté, pero dije, bueno, realmente que sí tiene relación, pero realmente la divulgación y la difusión creo que eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿no?, de esos temas. Bueno, en mi caso particular, yo no trabajo tanto con temas de genoma. Bueno, particularmente actualmente estoy en el Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología porque justo migré de esta parte de ser médica y luego médica molecular para irme a la cuestión de salud mental, porque obviamente ya estando en las asociaciones ves que las emociones tienen una relación directa. Y bueno, estoy actualmente trabajando con la doctora Adela Hernández, que está en la línea de generación de neuropsicología, y bueno, pues lo que pretendemos es hacer una correlación del déficit cognitivo con factores asociados, ver si, ayer hablaban justo de estas cuestiones asociadas a pérdida de la cognición, que eres una persona con lupus y entonces empiezas a identificar que tienes problemas en la memoria, en la percepción visoespacial, en el lenguaje, en algo que se llama funciones ejecutivas, que son estas funciones finas que nos dan la posibilidad de planear, por ejemplo, de integrar, de iniciar un proyecto y terminarlo, ver si hay una influencia directa con los procesos inflamatorios y de autoinmunidad y si esto tiene una relación con la cuestión asociada a la cognición, al aprendizaje y a la interacción mental con el entorno. Y bueno, esto para mí justo tiene que ver con esta cuestión de permear las disciplinas. En el caso, por ejemplo, del Registro Mexicano de Lupus, están haciendo también estudios, la doctora Ale Ruiz, sobre salud mental, sobre neuropsicología, sobre cognición, y abrirnos las puertas también entre investigadoras y saber y decir, por ejemplo, Ale, desde el primer momento, pues con su capacidad de compartir, me dijo, el Registro Mexicano de Lupus está ahí con datos de poblaciones mexicanas, con posibilidades de hacer resonancia magnética, con posibilidades de en algún momento, sé que vamos a tener información genética y ver si existe una relación, por ejemplo, de déficit cognitivo con algún polimorfismo en específico que en realidad se ha descrito en el caso de STAT4, por ejemplo, que hay, que es un polimorfismo, hay relación con cuestiones de neurolupus, de manifestaciones de lupus neuropsiquiátrico y que puede aumentar el riesgo incluso más que el antifosfolípido, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas y de interactuar y de alguna forma abrirnos las puertas de la información es súper valioso, hacer colaboraciones. Y bueno, en ese sentido estamos también como con estas miras de colaborar el CIPSI con el Registro Mexicano de Lupus y bueno, también colaboro con esta parte de integrar a las asociaciones. Algo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos es que la Fundación Americana de Lupus es parte activa de la investigación. Era algo que en algún momento platicábamos con la doctora Ana, ¿no?, que decíamos, ¿por qué las personas que vivimos con lupus, los pacientes, no somos partícipes de los congresos, por ejemplo? ¿Por qué no podemos entrar como participantes al Congreso Mexicano de Reumatología, al Congreso de Médicos, ¿no? Como si pareciera que nosotros como pacientes no podemos entender temas complejos, como si hablaras de genoma, de cuestiones clínicas, de estas cuestiones como si no las pudiéramos entender. Y la realidad, algo que está, digamos, aquí manifestándose en Potencia Lupus es que obviamente hay muchas personas que también somos pacientes, pero que también de alguna forma son expertas en otras disciplinas y esta interdisciplina, hacer esta multidisciplina y esta transdisciplina en donde justo lo que hagamos es que digamos, validemos estos saberes y que veamos cómo podemos colaborar para un fin común. Al final lo que queremos es llegar a pues este fin común de mejorar nuestra calidad de vida. Y esta calidad de vida es permear en todo lo que implica ser una persona que vive con una enfermedad, o sea, desde el punto de vista bio, psicosocial, incluso espiritual, y saber que tiene una influencia directa. Entonces, la forma en la que nosotros colaboramos como asociación es, digamos, acercar estas muestras, ¿no?, algo tan
tan simple como invitar a las personas y de alguna forma convencer a las personas y explicarles que es importante que vayan a una toma de muestra al Centro de Ciencias Genómicas y que permitan que se haga un hisopado de boca, porque esto se va a traducir en datos concretos y en datos que van a permitir tener una influencia directa con la calidad de vida. Todas las personas que vivimos con lupus debemos de estar en el Registro Mexicano de Lupus. Es una forma de, pues digamos, también concretar estas necesidades que tenemos y estas peticiones. La ley de lupus tiene, que están impulsando Laura y Efren, justo también tienen datos duros gracias al Registro Mexicano y gracias a la participación. Sin las asociaciones, sin los pacientes que están hoy aquí sentados y conectados en su casa y que han contestado el registro, no podríamos hacer esta transdisciplina. Entonces, bueno, pues yo participo particularmente en esta cuestión de déficit cognitivo, que es un estudio de doctorado que está comenzando y bueno, que en algún momento va a requerir que las personas se sienten a hacer pruebas cognitivas y que podamos hacer este análisis y esta interrelación con lo que hacen otras investigadoras en México. ¿Es necesario ir a Cuernavaca para poder apoyarles con con ese estudio, o a dónde pudiéramos ir? En mi caso, a mí me gustaría mucho participar, pero no sabría dónde ir. ¿Nos pudieran mencionar, por favor, la toma de muestra? Pues como les decimos, el registro ha crecido mucho, o sea, obviamente no estoy solita, está Ale Ruiz, ya ahora estamos también colaborando con el CEPSI, está el doctor Sariel Alcauter para la parte de resonancias magnéticas, porque a mí se me hace muy padre y he trabajado un poco en hacer asociaciones, pero yo nunca he tomado una resonancia magnética, ¿no? Entonces, sepan que hay un equipo de expertos y expertas y cada quien pues domina su tema. También es algo que está muy abierto a colaboración, o sea, yo sí soy firme creyente de que algo que todavía detiene mucho la investigación en México es que a veces la gente cree que es dueña de sus muestras. Así como yo saqué 3, son mías. No son mías, son de ustedes, literal, son de ustedes. Entonces, para nosotros lo más valioso es que se usen de todas las maneras que se puedan usar. Tenemos miles o sea, son muchas preguntas, de verdad ustedes toman el tiempo de contestarnos todos estos cuestionarios. Si a alguien se le ocurre que quiere hacer el análisis de la parte de alimentación y mezclarlo con la parte de cognición para ver si eso tuvo un impacto en tus decisiones alimentarias, por favor, lo que necesitamos son manos. Obviamente, pues vigilamos la ética y sus datos personales, nadie sabe quiénes son, todo se anonimiza, eso sí lo cuidamos muchísimo, pero si alguien quiere colaborar, por favor, sí, porque no hay manos suficientes para analizar todos esos datos y tener todos los beneficios. Ahora, hay cosas que se pueden hacer en línea, o sea, en línea pueden sacar hoy su celular, irse a la página del registro y empezar a llenar las preguntas, eso ya nos ayuda un montón. Hay algunas cosas que ya no son en línea, pero la toma de hisopado, por ejemplo, de esas tenemos el apoyo de varias personas de la comunidad que les hemos mandado hisopos, entonces pueden ir como a su sitio más cercano, o sea, pueden ir a Puebla con Laura, en Mérida Becaya tiene también hisopos, contáctenos y buscamos la persona que les quede menos lejos para que puedan ir a hacer la muestra de hisopado. Para la toma de sangre, para la parte de función celular, sí tiene que ser sangre y tiene que ser en un laboratorio equipado para el procesamiento. Entonces ahí sí nos limitamos un poquito más. Estamos en Querétaro y también podemos hacer muestreos en Cuernavaca. Nos organizamos y nos lanzamos un fin de semana y juntamos a toda la gente en Cuernavaca. Estamos viendo ya abrir uno en Ciudad de México también y estamos también viendo de abrir uno aquí en Monterrey. Como el laboratorio sí requiere ciertas cosas, sobre todo la centrífuga, que son unas cosas carísimas y no todo el mundo tiene, ahí es donde se nos han caído algunos planes, pero para la sangre es eso. Para las resonancias magnéticas, ahorita tenemos resonancias magnéticas gratuitas en el resonador en el campus Juriquilla en Querétaro. Entonces son de altísima resolución, se les dan interpretadas de la parte técnica y con eso ustedes pueden ir con sus médicos y ver si es algo de utilidad para su diagnóstico o tratamiento. Eso sí se los regresamos. No es súper inmediato porque de nuevo pues recursos, entonces pagamos como poco. Entonces sí, un día se los van a entregar, tal vez no es al otro día, pero sí se las vamos a entregar. Para eso sí tienen que ir a Querétaro. Pero de nuevo también contáctenos y tratamos de planear
ahorita va a haber como tour de Cuernavaca a Querétaro y van a hacer todo en uno, resonancia, toma de muestra de sangre, de hisopa, todo así ya, el paquete. Entonces, pues escríbanos y tratamos de organizarnos. Lo más que queremos es que participen, pero de nuevo, desde en línea nos ayudan un montón. Sí, qué bueno tener ese dato. Ojalá en un momento podamos ponerlo, y pues que vayan muchas personas a participar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hay muchas preguntas que quería hacerles, pero desgraciadamente no hay mucho tiempo. Pero las podemos seguir en sus redes sociales también, ¿no? No sé, también si queremos anotarlos o así, o si nos quieren preguntar, los damos, teléfonos, la asociación, todo para que sigamos en contacto. Y de verdad fue un placer. No sé si de tiempo de que alguien tenga una pregunta y contestarlas. Creo que sí da tiempo. ¿Alguien tiene una pregunta? Ya también hay una pregunta. Hay varias preguntas, como yo. Buenas tardes. Yo no tengo lupus. El año pasado empecé mi proyecto textil en Ensenada. Ay, voy a llorar. Bueno, gracias a Laura, yo he estado aprendiendo acerca de la enfermedad y también supe del registro nacional. Me comuniqué por Messenger y les dije de mi proyecto. Yo pues, soy de Baja California y en Ensenada en particular no hay asociación. Yo empecé todo esto por una amiga y me di cuenta que, o sea, la verdad, yo sí me alarmé de saber de gente que tienen más de 20 años diagnosticadas y no quieren ni siquiera conocer a más personas que tengan lupus en la misma ciudad. No quieren formar, un grupo de Facebook, no quieren mucho menos una asociación. Entonces, yo con el grupo de registro les dije, bueno, yo por medio de mi proyecto puedo invitar a la gente que se registre. Y me contestaron, wow, o sea, de Baja California es de donde menos datos tenemos. Yo espero que en un año que ha pasado, por lo menos unas 10 personas se hayan registrado de allá. Porque yo me comuniqué por medio de Facebook con grupos de Tijuana. Nadie me hizo el jalón. O sea, les decía yo voy a Tijuana, o por lo menos ustedes regístrense, les envié las ligas. No supe más. De Mexicali nunca me contestaron nada. O sea, para mí era así como impactante darme cuenta. Y ahora, por medio de este congreso, comprendo muchas cosas. Entonces, por ejemplo, pienso, hay reumatólogos en Ensenada. ¿Se han comunicado ellos con ustedes? ¿Han investigado? O si ustedes pudieran hacer una campaña, porque yo, pues, hago lo que puedo. Yo busqué en el directorio teléfono, en Google, busqué reumatólogos, bueno, para llevarles las invitaciones por si tienen pacientes. No se presentó nadie, excepto mi amiga y su acompañante. Entonces, yo comprendo, está apenas empezando. Yo cuando me invitaron a participar, yo dije, me voy a encontrar delegaciones de todo el país. Y no, ni siquiera de Tijuana, que es una ciudad tan pujante, ni siquiera de Mexicali, que es una maravilla de gente trabajadora, que digo, bueno, tienen la posibilidad de pagar su vuelo de avión, aunque sean 5 personas y no veo a nadie. Las felicito de veras a todos los que están aquí. Y yo en honor a mi amiga, yo voy a seguir con mi proyecto y apoyando como yo pueda. Pero sí, ahorita que hablan de las muestras, digo, bueno, y Baja California, que estamos tan lejos del resto del país. ¿Cómo? ¿Por medio de qué laboratorio? ¿Cómo se puede hacer? Entonces, pues es un trabajo muy intenso, yo lo sé.
Ojalá que puedan comunicarse, hacer convenios con las universidades. Digo, pues está la UABC, tiene medicina, algo tiene que salir de aquí. Gracias. Buen día. Mi pregunta va para la doctora. Ay, ¿la de aquí? ¿La del saco negro? ¿La del saco negro? ¿La del saco negro? ¿La del saco negro? Donají. Para la doctora Donají. Tenía que echarme mi broma, ¿verdad? Sí. Comentaba usted ahorita que puede dañar el área cognitiva, pero ayer también viendo lo de geriatría, me entraron unas dudas. Puede ser que nosotros mismos, al saber que tenemos lupus, nos cerremos completamente y empecemos a creer que algunas partes de nuestro cuerpo ya no funcionan o ya no pueden funcionar, y puede ser que de esa manera nosotros mismos vayamos como que perdiendo la memoria o dejando de hacer algunas actividades, o realmente sí afecta el lupus al pues todo lo que viene siendo el habla, la escritura, la comunicación. Bueno, particularmente se ha visto en las revisiones bibliográficas que el simple hecho de tener lupus afecta 2.8, o sea, tienes 2.8 veces más posibilidades de tener manifestaciones neuropsiquiátricas. Es decir, el mismo proceso inflamatorio per se, la fisiopatología propia de la enfermedad, sí tiene una relación directa con las funciones mentales. En el caso particularmente de las manifestaciones neuropsiquiátricas, se centran en 19 síndromes, de los cuales uno de ellos es déficit cognitivo, es decir, hay otras manifestaciones neurológicas como eventos vasculares cerebrales, psicosis, convulsiones, que son parte del espectro del lupus neuropsiquiátrico y que puede manifestarse. Y esto aumenta el riesgo, hablábamos por esta cuestión de susceptibilidad, aumenta 2.8 veces más el riesgo tener lupus de tener manifestaciones neuropsiquiátricas. Sin embargo, no son determinantes. Aquí tiene que ver mucha influencia de los factores asociados, que es lo que pretendemos estudiar y correlacionar en este estudio, saber si, por ejemplo, el hecho de que tengas ansiedad, depresión, incluso otros factores como factores ambientales, aumenta tu riesgo de padecer manifestaciones cognitivas. No sé si contestó la pregunta. Sí es más riesgoso, pero no son determinantes, necesariamente no están correlacionados, sino es decir, es una suma de muchos factores para que se den. Tocando ese tema, doctora, en lo personal, bueno, ahí yo creo que sí va personalizado, ¿no? Cada paciente. Ya en lo personal, pues tengo antecedentes de mi papá con Parkinson, mamá con Alzheimer, yo ya con lo de el lupus. Y pues yo estoy en la lucha ¿no? De que digo, no, ¿cómo se me olvida algo que yo lo hacía y sabía y siento que se me queda en la punta de la lengua y no lo puedo ni decir? Entonces ya me mandaron a pruebas neurológicas y no hay así una gran disponibilidad. Entonces yo dije, bueno, creo que es el campo que voy a agarrar, ¿no? Como enfermera y como terapeuta físico, pues desarrollar y estar más pendiente de esta especialidad, ¿no? Y hacerlo para mí y para los pacientes. Y también, pues felicitar ahí a Claudia de Ensenada, porque con eso de tejido, pues se desarrolla mucho la habilidad motora fina y el bordado. Y entonces, pues está haciendo una gran labor. Ahorita a mí me mandaron al área social del voluntariado donde se teje, se borda, están con las máquinas. Al principio fue así como que un impacto para mí de decir, yo con tantos estudios, ¿cómo voy a estar ahí, no? Tejiendo, pero pues aprendes otras cosas y ves las cosas diferentes y ves
que la ciencia está en todos lados. Y entonces, felicidades, de verdad, Claudia, y pues hay que hacer todos desde nuestras trincheras lo que podamos. Y así, felicidades a ustedes que están en los laboratorios, en la ciencia y todo. Yo quería estudiar medicina molecular. 2 veces fui rechazada y ya no seguí intentando. Entonces, pues, mis respetos, y pues ahora vemos que la ciencia está en todos lados. Pues muchas gracias. Creo que todos estamos haciendo una lucha muy importante. ¿Alguien? Otra pregunta, ¿verdad? Sí. Perdónenme, no había visto. No se preocupe. Perdón. Bueno, quisiera decir muchas cosas. Bueno, la primera para Claudia es que como en el norte no hay asociaciones, la Asociación de Monterrey abarca parte del norte, entonces sí tenemos pacientes de Ensenada, de Tijuana, de Reynosa, que estamos trabajando con ellos. Y la pregunta también va para ustedes. Creo que una de las formas de que los pacientes estén participando en este proyecto que ustedes tienen tiene que ser de los reumatólogos, porque nosotros como organizaciones invitamos a los pacientes a que se hagan el estudio para poder, es súper importante, pero como que tienen miedo. Creen que son conejillos de indias y no es así. Entonces, ¿qué pasa si en las clínicas, como aquí en Monterrey, se invitara a los pacientes en algún evento a que se hicieran el estudio? Yo me comprometo con ustedes, el 1 de junio tengo un evento en el Zambrano Elion, a hablar con la directora del Noreste de reumatología, a que ella invite a los pacientes que van a asistir a que se hagan ese estudio. Pero también invito a los reumatólogos, porque ellos son los principal que deben de invitar, porque nosotros como organizaciones hacemos todo lo posible. Y otra cosa, yo platicaba con un reumatólogo acerca de que de 2 años hacia acá ha habido en una familia 2, 3 pacientes, o sea, de una sola familia han salido 3 personas diagnosticadas con lupus, que antes no se veía. Entonces, mi hija también estudió genómica, le preguntaba, ¿no hay un estudio? Dice, claro que lo hay. Entonces, hablando con el reumatólogo, le digo, yo como mamá y cuidador de paciente con lupus y que tengo la organización, pues haría todo lo posible para pagar ese estudio, porque yo sé que son caros, para saber si mi hija o incluso yo podemos tener lupus o alguna enfermedad reumática, porque yo prefiero saberlo y poner más atención. Y me decía el reumatólogo, es que como para decirle a cada uno, oigan, y se quieren hacer ese estudio, pues yo me vería mal. Digo, pero debemos las organizaciones a hacer una campaña de los que quieran hacerse ese estudio, porque creo que es fundamental y no esperar a que te llegue el diagnóstico. ¿Cómo podría ser ahí? Hay varias cosas. Sí, estamos trabajando con el Colegio Mexicano de Reumatología, o sea, sí hemos hecho una invitación a todas las personas que forman parte del colegio, que pues son todos los especialistas, pero sí hemos tenido no una participación tan aglomerante, pero también se entiende, porque hablamos con ellas y ellos, y sobre todo si están en servicio público, sus consultas duran súper poquito, tienen back to back, así, el que sigue, y rápido, y los ven cada año. Entonces, cuando le dices, oye, mira, quiero que gastes 15 minutos de tu consulta que dura 20, en que me ayudes a iniciar el registro y que hagas la parte de sintomatología y manifestaciones, y te dicen, o sea, no, no puedo, no tengo la capacidad física de hacer esto para cada persona. Entonces, a veces la falta de participación no es falta de interés, es simplemente que ya no tienen esa capacidad. Entonces, también por eso lo abrimos a que las personas no tuvieran que ir con el reumatólogo a registrarse. También colaboro con el registro, con la Red Mexicana de Investigación en Parkinson. En ese caso, es necesario que un neurólogo haga la inscripción. Vamos lentísimo, porque pues hay neuros que te dicen, híjolas, es que llevo 2 meses que no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo de nada, no puedo ni respirar yo de atender a los pacientes, ¿no? Entonces es muy difícil, dado el contexto mexicano de saturación en sistemas de salud. Para estudios genéticos, como nos decía la doctora Martínez,
sí es muy importante que sepan que el lupus monogénico, o sea, que sea variante genética te va a dar, es rarísimo, realmente eso no existe, es compleja. Entonces son muchos cambios en el genoma, muchas letritas que van sumando a ese riesgo. Entonces nada más tengan cuidado porque aunque sí existe una forma de que con tu genoma te predigan como el puntaje, ese puntaje no significa ni porcentaje de riesgo, es un puntaje de, sí tienes muchas cosas que podrían estar asociadas. El problema de esos métodos es que están diseñados para poblaciones del norte global y eso es muy importante porque nuestro genoma es como un rompecabezas de este cacho tiene como ancestría europea, este cacho africana y este cacho nativoamericana y están cachos por todos lados, ¿no? Con colores diferentes. Nuestro genoma es así, este caleidoscopio de este cachito tal vez viene de acá porque la mezcla es reciente. Entonces, los métodos estadísticos para predecir esos riesgos ignoran todos esos colores. Entonces, justo en el laboratorio queremos trabajar en ese desarrollo de métodos, pero primero necesitamos los genomas porque es muy difícil trabajar sin datos. Entonces, nada más tengan cuidado porque es cierto, sí puedes pagar y sí puedes tener esos puntajes, pero es importante que siempre tengan, si tienen de verdad esa duda, a un genetista cercano que les ayude a interpretarlos, porque luego la gente se espanta y no era para tanto. Entonces sí, acompáñense de especialistas que les puedan ayudar a asimilar la información que les den de forma apropiada y que no salgan corriendo a tomarse medicina que no es o que se espanten y tomen decisiones que no son adecuadas. De verdad, de nuevo al final es un riesgo y lo más importante es bajar el riesgo y eso se hace no exponiéndose al sol, no tomando Coca-Cola por litros, comiendo sano, que todo el mundo debería hacer. Todos deberíamos hacer eso, sería un mundo más bonito. Entonces, nada más ahí vamos a seguir trabajando. Gracias, perdón, creo que ya nos pasamos.